La radio en Venezuela nació en 1926, con una emisora llamada Aire, A-Y-R-E, pero esta emisora duró solamente 2 años. La radio, digamos que fue en ese momento un experimento prácticamente, puesto que la emisora además no emitía regularmente. Pero llegó una emisora que sí, definitivamente empezó a emitir todos los días para todo un país. Esa fue la, en ese momento inicial, llamada First Broadcasting Caracas, emisora que se fraguó en 1930, todo tras el pedido de Edgar J. Anzola, empleado de un negocio de electrónica llamado Almacén Americano, el cual el propio Edgar habló con su jefe, William H. Phelps, y le dio la idea de montar una emisora de radio comercial en Caracas. Además, es conocido que Phelps ya tenía una cierta relación con la radio, puesto que él vendía receptores RCA Victor, además de discos, fonógrafos, máquinas de escribir, refrigeradores y automóviles de la Ford. Y el 9 de diciembre de 1930 llegaría la prueba técnica. Todo esto en la Plaza del Teatro Nacional de Caracas, durante la dedicación de la estatua de Henry Clay, quien fue, en ese momento, la primera emisión de radio remota en Venezuela. Todo esto con 1 kilovatio de potencia solamente, y la emisión oficial del First Broadcasting Caracas llegaría 2 días después, el 11 de diciembre de 1930. Todo con un concierto de la orquesta de Carlos Bonet, el que dio, por cierto, nombre a la marcha de Radio Caracas. La inauguración de Radio Caracas fue la inauguración de la primera emisora comercial permanente y la primera en comenzar operaciones en Venezuela, aunque desde luego podemos destacar que era una emisora de Caracas, pero que más tarde constituiría el circuito Quantum, un circuito de emisoras en cadena que darían lugar a una etapa realmente esplendorosa. Si bien es cierto que desde 1930 la emisora ya hacía transmisiones remotas desde estados adyacentes a Caracas. Así fue la emisión que tuvo lugar, la segunda emisión remota, durante la inauguración del obelisco conmemorativo de la Batalla de Carabobo. Esto desde el estado de Carabobo. Y esta emisora además supo que el deporte era importante, por lo cual la First Broadcasting Caracas hizo su primera emisión deportiva, narrada por Esteban Ballester Jr. desde el nuevo circo de Caracas, en la lucha del título welter que estaba teniendo lugar entre Peter Martin y el norteamericano Tommy Wade. Esta emisora desde sus inicios emitía música a las 7 de la tarde y cerraba a las 10 de la noche, una emisión que comenzaba unos años más tarde, a las 6, con el diario hablado, que era considerado el primer informativo venezolano en la radio. Y meses más tarde, la emisora empezaría a emitir desde la mañana y hasta las 11 de la noche, en aquellos días en los que la radio empezó a dar un verdadero bullicio. Empezaron también los radioteatros, y empezó el esplendor de la radio y de Caracas. Programas emblemáticos como La Hora de los Aficionados, o también Consulta de la Radio con Francisco Fosa Anderson, además del Teatro de la Alegría, con una orquesta dirigida por Fortunato Barcaola, y también La Familia Bichipluma, La Tremenda Jefatura, y más programas que se iniciaron en Radio Caracas. Radio Caracas, que en su momento inicial era una emisora miscelánea, una emisora donde hallabas noticias, deportes, entretenimiento y música. Una emisora que fue, por cierto, el germen de Radio Caracas Televisión, emisora que empezó en 1953 y que fue la primera por muchos años en cuanto a las audiencias venezolanas. El famoso rating, algo muy importante. Pero nosotros estamos hablando de Radio Caracas, y es que Radio Caracas causaba sensación. En los años 50, la emisora con el nacimiento de Radio Caracas Televisión pasó a denominarse Radio Caracas Radio, para distinguirse de la emisora televisiva. Y así pues, la emisora siguió en un concepto de radio miscelánea hasta los 60, momento en el que llegó la fórmula musical y una emisión netamente juvenil.
emisión que entre 1984 y 1992 cambió de denominación para pasar a ser definitivamente una emisora fresca y dinámica. Era Caracas 750. Caracas 750. ¡Dinámica! Este era el jingle, desde luego, de esa etapa, pero también destacaban grandes locutores como, por ejemplo, Ramón Mata. Gracias por estar con Caracas 750, de verdad, estamos más que orgullosos. Yo quiero que ustedes se motiven de verdad y participen con nosotros en este gran festival. O Iván Loza. Amigos, gente joven de toda Venezuela, buenas noches. La auténtica. Esta noche y siempre con ustedes, Caracas 750. Una emisora que desde luego fue emblema de la radio y por mucho que digan los éxitos 1090 que eran líderes, la realidad es otra, es que Caracas 750 marcaba la referencia. Caracas 750 que, por cierto, dio lugar a una FM allá a mitad de los 80, cuando la FM empezaba en Caracas. Esa FM se llamó, en un momento inicial, Caracas 92.9 FM. En estéreo vas a disfrutar. A mí me mueve. Dinamismo, simpatía y mejor música te acompaña donde quiera que vas. Purísimo. 92.9. ¿Y tú? ¿Qué oyes? Emisora juvenil que recogió el legado de Caracas 750. Porque Caracas 750, la auténtica AM de Caracas ya a inicios de los 90, era el eslogan de la emisora, empezaba a vislumbrar que el camino de la onda media iba hacia un sector diferente. Radio Caracas Radio. Eso fue el 31 de agosto de 1992 y fue la etapa de Radio Caracas Radio la que desde luego marcó la referencia informativa en la AM de Venezuela. Así pues, Julio César Camacho fue el encargado del área de noticias. Víctor Avilán y Pablo Esteban fueron los primeros encargados de seleccionar talentos al aire, y Camacho, además de ser director de noticias, fue el designado como presentador de los noticieros y acompañado por dos locutores en los segmentos de la noticia a la mañana, de 6 de la mañana y hasta las 9:30. En el horario de mediodía de 11 a 1 de la tarde. En el horario vespertino de 5 a 7. Y todo eso acontecía de lunes a viernes. Pero la emisora seguía al aire también los fines de semana con programas variados. Una emisora que informaba sin cadenas y sin restricciones, contaba lo que había, pase lo que pase, y emisora que fue puesta en el punto de mira por parte de la dictadura chavista, la cual llegó durante unas elecciones supuestamente democráticas en 1998 y que desde ese momento inicial intentaba quitar la concesión a Radio Caracas, con el fin de la FM 92.9 clausurada por Conatel en 2017 y el final de Radio Caracas Radio en AM tal y como se conoce. Todo esto el 30 de abril de 2019. Países que integran el Grupo de Lima tras conocerse la liberación de este líder opositor Leopoldo López en una acción que encabezó el... Amigos, a esta hora, 11 un minuto, le habla Jackson Vargas. Es para informarles que en este momento una comisión de Conatel está entrando a la emisora para proceder a su cierre. Por supuesto, vamos a estar tratando de manejar esta situación, pero esta es la información que tenemos hasta esta hora. Durante la llamada Operación Libertad, a las 11 de la mañana, Conatel se presentó en las instalaciones de Radio Caracas Radio, obligando a cerrar la señal de onda media 750 kilociclos y acabando con la AM, pero no acabando con la emisora, que siguió en Internet hasta este pasado viernes 30 de junio, el momento en el que la emisora decía adiós, paulatinamente dicen, porque esperan volver en un momento determinado en el que haya libertad, según dijo Jaime Nestares, y definitivamente acabaron desde el chavismo con la emisora más veterana del dial AM en Venezuela, y una emisora que también tuvo algo que otras no tienen, una audiencia absolutamente entregada, fiel, y que sin Radio Caracas sienten que algo se ha ido, muy importante en su vida, algo que otras emisoras como Unión Radio no lograrán. Y emisoras en Venezuela hay unas cuantas, pero emisoras como Radio Caracas, ninguna. Obviamente, Radio Caracas ha marcado la pauta. Radio Caracas ha sido leyenda. Es leyenda
Y Radio Caracas, aunque no esté emitiendo desde este pasado viernes, seguirá más presente que nunca. Radio Caracas, al fin y al cabo, es más que una radio. Es el sueño de unos apasionados por la radio para dar lo mejor de sí a un país y a sus ciudadanos. Radio Caracas, una emisora libre que siempre estará ahí, presente, pase lo que pase. Aunque no emita, siempre seguirá en la memoria colectiva. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Radio Caracas, leyenda e institución de la radio venezolana.